Cristo vino a salvarnos, a redimirnos de esa condena. Un nuevo propósito Dios tiene con la humanidad, de religarnos a Él, religar toda la humanidad con Él a través de Jesucristo. Él nos religó con Dios. Él cumplió la ley por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Arrancando el día, siempre con gratitud. En tu radio amiga, la mañana es actitud. Gracias a cada oyente por su oído y amistad. En este programa vamos a brillar. A Gálatas es el capítulo 4 de la carta que enviaba Pablo a Galacia, a Gálatas, a los Gálatas. 2 versículos quiero compartir con vos esta mañana. Según la traducción en lenguaje actual, dice: pero cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios los envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijo suyo. Ayer justamente hablábamos de la señal. Leíamos un texto que está en Isaías, que fue escrito más o menos 2800 años atrás. 750 años antes de Cristo fue escrito. Ahí era la época de el profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y hoy leemos este fragmento de la carta de Pablo, estos 2 versículos, donde habla de la venida del Dios con nosotros, del Emanuel que leíamos ayer, de la señal que se le daba al pueblo de Judá. Pero cuando llegó el día señalado, el día que tenía que dar la señal que se había prometido 750 años atrás, cuando llegó ese día, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió, para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ese es el texto que quiero compartir esta mañana. La Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera a este texto que escribía Pablo en esta carta. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios los envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como hijos suyos. La Nueva Versión Internacional lo describe de esta manera, un poco más compacto, más sintetizado. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y para terminar leyendo en la versión Reina Valera 1960, una de las versiones escritas al español, una de las primeras versiones. Acá está. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese es el texto que quiero compartir con vos hoy. Arrancando ahí en capítulo 4, versículo 4, y después versículo 5 de esa carta que escribía Pablo a los primeros cristianos de Galacia, a los Gálatas. Versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer.
y nacido bajo la ley. Hablar un poco de este texto, de la importancia que tiene en nuestro corazón, o la importancia que le podemos dar nosotros a este texto para que haga efecto en nuestra vida. Primero habla del cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de una señal establecida que se había prometido hacía más de 750 años atrás, antes del nacimiento de Jesús. Estos días ya vemos en las calles árboles de Navidad, guirnaldas y tantas cosas más, ¿no? Nos encanta celebrar el nacimiento de Jesús. Por ahí no nos gusta mucho obedecerlo después, ¿no? Nos gusta verlo como un niñito inocente, pero no nos gusta verlo como juez, como el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Nos gusta ver la parte buena, pero no la parte justa. El libro de Gálatas, o esta carta que escribía Pablo a los Gálatas, es una carta que escribió Pablo, que escribió el apóstol, para aclarar la enseñanza del Evangelio, de la buena noticia, a esa comunidad que estaba, a los creyentes que estaban en Galacia. Y en este texto, en este verso en particular, este pequeño fragmento, Pablo está hablando de la llegada del Mesías, del Redentor, el que iba a redimir a su pueblo. Y está hablando de él y cómo vino en el momento preciso en el que vino, que Dios había determinado ese momento. Él está exponiendo cómo llegaba Jesús a este mundo. La frase el cumplimiento del tiempo se refiere a la plenitud de los tiempos, a un punto exacto en la historia, un momento preciso en la historia en el que Dios había planeado enviar a su Hijo Jesús, enviarnos el salvavidas. Y este momento estaba determinado por Dios. Él sabía el momento exacto en el que iba a enviar a su Hijo Jesús. Y Pablo está aclarando en este texto esa fecha, ese punto en la historia, ese momento determinado por Dios. Estaba aclarando todo lo que había sucedido en la historia de la humanidad hasta ese momento, y poniendo sobre la luz esa fecha, ese momento de bendición. El hecho de que Dios envió a su Hijo Jesús a nacer de una mujer y bajo la ley de los judíos tiene un significado profundo en este texto. Jesús nació como un ser humano y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Dice que Él fue tentado en todo. Y eso abarca un gran segmento de las luchas de cualquier ser humano, de cualquier hombre o de cualquier mujer. Él fue hijo de un carpintero, adoptado por un carpintero, el marido de María. Tuvo hermanos, según la Biblia. Después que nace Jesús, María tuvo más hijos, hermanos y hermanas, según declara el Evangelio. Él era el mayor, así que imagínense soportar a los hermanos más jóvenes, más chicos. Imagínense en la carpintería golpeándose el dedo con el martillo, tentado a decir una mala palabra, pero no lo hizo. Él experimentó todo lo que nosotros como seres humanos experimentamos, pero no pecó. Esa es la diferencia. Y cuando habla Pablo sobre
que Jesús nace de una mujer y bajo la ley, habla de la grandeza de Dios también al humillarse a ese punto. Siendo Dios, se hizo hombre. Jesús nació como un ser humano y experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Él nació bajo la ley, lo que significa que cumplió totalmente la ley de Dios. Había una ley que cumplir y Él no la quebrantó. Este versículo puede ayudarnos por ahí a tener una mayor comprensión de la historia de la salvación y cómo Jesús mueve todas las herramientas disponibles a disposición nuestra. Él mismo se mueve en la historia. También nos hace tener en cuenta de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que todo lo que ha sucedido en nuestra vida y en la historia de la humanidad ha estado bajo su supervisión. Él ha estado trabajando en ese hermoso plan, ese propósito que Él ha tenido para con nosotros. Además, el hecho de que Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer y bajo la ley también nos recuerda la importancia de la encarnación de Cristo, ¿no? De la divinidad de Dios haciéndose hombre, haciéndose humano. Él no vino como un ser divino separado de nosotros, sino que Él vino como uno de nosotros, igual a nosotros, experimentando todo lo que nosotros experimentamos también. Este versículo puede ayudarnos a recordar que la salvación no es algo que podemos ganar con nuestros propios medios. No podemos comprar la salvación. No podemos portarnos bien para tener la salvación. No podemos ganar la salvación. La salvación es gratis. No podemos ganar por nuestros propios medios. En lugar de eso, es un regalo. Es un regalo de Dios que nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Así como el nacimiento de Jesús fue un momento preciso en la historia de la humanidad, también lo es en que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Gálatas, este versículo 4, el capítulo 4, es un ítem en nuestra vida. Nos recuerda que la naturaleza divina del plan de Dios y la importancia de la vida de Cristo en nosotros nos lleva a la salvación. Este pequeño versículo puede inspirarnos a tener una mayor confianza en Dios. Confiar en el plan que Dios tuvo para nuestras vidas. Este pequeño versículo nos puede ayudar a recordar que la salvación es un regalo que no podemos ganar con nuestros propios medios. ¿Por qué? Así lo dice Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo siguiente dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. A ver, la Biblia lo recalca y lo describe muy bien, que no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. A veces es chocante eso, porque creemos que todos somos hijos de Dios. Pero no, según la Biblia y según lo que está escrito acá, según como Dios lo describe, no todos somos hijos de Dios. Sí somos creación de Dios, pero el Hijo es aquel que acepta a Cristo
Dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Este versículo 5 del capítulo 4 de Gálatas nos habla de dos conceptos importantes para aquellos que creen en Dios, aquellos que creen en Cristo. Primero, la redención, ser salvos, ser rescatados por Cristo. Y después, la adopción, ¿no? Él nos rescata y nos adopta como hijos. No éramos hijos. El que no es salvo no es hijo, es una creación de Dios. Pero Él rescata y los hace hijos. Él nos rescata y nos hace hijos. Estos dos términos están muy ligados, están íntimamente, diría, ligados. Y son fundamentales para entender la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? La redención es un tema clave en la Biblia. En términos amplios, en términos generales, se entiende como el acto de liberar a alguien de alguna condición negativa, de algún sufrimiento, como la esclavitud, la opresión o el pecado. En el contexto de este versículo, la redención se refiere a la liberación de aquellos que estaban bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? No malentendamos esto. La ley a la que se refiere la Biblia es la ley dada por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Esta ley incluía un conjunto de normas y de mandamientos que debían seguirse a rajatabla, rigurosamente. Y cumpliendo esto, se podrían considerar justos ante Dios aquellos que cumplían esta ley. Pero era imposible. En la Biblia encontramos más de 913 mandamientos. Pero debido a la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano, nadie era capaz de cumplir todos estos mandamientos, estos estatutos que estaban bajo la ley. Nadie podía cumplir la ley completamente. Tampoco hoy lo podemos hacer. Por eso, todos estábamos bajo condena, bajo esclavitud del pecado. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos, a redimirnos de esa condena. Un nuevo propósito Dios tiene con la humanidad, de religarnos a Él, religar toda la humanidad con Él a través de Jesucristo. Él nos religó con Dios. Él cumplió la ley por nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y nos liberó del poder de la ley. Como dice en este versículo, Él vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora, como cristianos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por gracia somos salvos. Este es el primer concepto, el de liberarnos, de rescatarnos, de redimirnos. Para eso vino Jesús. Para eso la Navidad no es para otra cosa. No es para tener un arbolito, ni darnos regalos. No, la Navidad no es el gordo que está en Coca-Cola. La Navidad es el nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Y puede ser que en este tiempo Él nazca en nosotros. Nazca, nos libere, nos rescate y nos adopte. La redención no es el final de la historia. El rescatarnos no es el final de la historia. Hay una segunda parte.
Este versículo también habla de la adopción como hijo suyo. ¿Qué significa esto? En términos simples, la adopción es el acto de tomar a alguien que no es nuestra familia, que no es de nuestra sangre, y hacer parte de nuestra familia, hacer parte de nuestra sangre. Y eso en un sentido espiritual, la adopción se refiere a ser adoptados por Dios como hijos legítimos. La Biblia habla de ser coherederos junto con Jesucristo, o sea, tener la misma herencia. Esta es una de las verdades más lindas, más maravillosas del cristianismo, el ser adoptados por Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. Ya no somos esclavos, no somos esclavos del pecado, ya alguien nos ha redimido, nos ha libertado. Ahora somos coherederos, como decía Pablo en la carta que enviaba a los romanos, en el capítulo 8, versículo 17, dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Tenemos acceso directo al Padre. Tenemos un icono espiritual en nuestra computadora eterna, donde cliqueamos ahí, tenemos un acceso directo al Padre. Y podemos llamarlo Abba, que significa papá, papito, papaito. Este versículo que leímos hoy, estos dos versículos, capítulo 4, versículo 4-5, nos ofrece muchas cosas en las que nosotros podemos reflexionar antes de la Navidad y aplicarlas en nuestra vida. En primer lugar, debemos recordar que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados. No merecíamos, pero alguien nos rescató. Alguien pagó ese rescate y lo pagó con sangre y nosotros lo tuvimos gratuitamente. No pagamos nosotros. Es imposible que paguemos nuestro rescate. Alguien pagó por nosotros. Alguien dio su vida en nuestro lugar. Fuimos redimidos por Él. No hay nada que podamos hacer para ganar nuestro lugar ante Dios. Todo lo que tenemos es un regalo, es gratuito, que debemos recibir también con gratitud. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Debemos vivir como hijos adoptados de Dios. Esto significa llevar una vida que refleje su amor, que refleje su carácter. Debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, amar a aquellos que no nos aman. Porque si amamos, decía Jesús, a quienes nos aman, ¿cuál es el mérito? El mérito es amar a aquel que nos miran de reojo, que no nos quiere. Perdonar a nuestros enemigos. ¡Ay, qué difícil! Pero así lo dice. Y buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Finalmente, creo que este versículo encierra lo más lindo, ¿no? De entender cuál es nuestra identidad. Tenemos que recordar que la redención y la adopción son para nosotros lo más importante de nuestra existencia. Y eso no es solamente para nosotros. Tenemos que compartir esa redención. Tenemos que compartir esa adopción. Tenemos que compartir esa buena noticia con todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Nuestros familiares, nuestros amigos. Hay mucho más que aún están bajo esa ley, que no entienden el propósito de Dios, que creen que
que hay que hacer sacrificios, que Dios es un Dios malo que acepta los sacrificios. Y la Biblia dice que Él prefiere un corazón quebrantado ante cualquier sacrificio. Hay muchos que están aún bajo la ley y necesitan conocer la libertad y el amor que Cristo ofrece. Si queremos resumir este texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4-5, creo que nos ofrece una imagen hermosa de lo que es ser un cristiano. Somos redimidos, somos salvos, somos rescatados por la gracia de Dios y somos adoptados como hijos suyos. Entonces debemos vivir de acuerdo a esta verdad. Vivir como rescatados y compartir esta verdad con otros y dar gracias por ese acto de rescate todos los días de nuestra vida, entendiendo que Él, únicamente Él, es el que ha pagado. Es el que nos ha dado la libertad que tanto necesitábamos. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.